Hola, ¿alguna vez se han preguntado desde cuándo existe tal cosa que usamos comúnmente, quién las inventó y cuál ha sido su evolución? Muchos de nosotros usamos el llavero por gusto, o por unir varias llaves, o porque en mi caso, por ejemplo, si se me caen, yo las escuche porque no es tan fácil, cuando, por ejemplo, se cae una sola llave, que si se caen varias llaves con el llavero, pues se oye más el ruido y entonces pues es más difícil que se pierda. Pero vamos al pasado en el año 2000 a.C., cuando aparecen las primeras cerraduras fabricadas en madera, que se cree que se crearon en China, pero más bien se perfeccionaron en el antiguo Egipto. Y entonces las llaves y las cerraduras eran de madera, las llaves tenían un pequeño orificio donde pasaban como una cuerdita y así se colgaban la llave. Y las cerraduras, pues con el tiempo, pues han cambiado de material, igual que las llaves, han sido de diferentes materiales. Y las llaves de madera, pues ya estaban listas para colgarse con la cuerda. Pero después, en el siglo VII a.C., Teodoro de Samos, que se le atribuye el invento de la llave ya forjada en hierro, pues le tenía como un aro en la llave, o sea, le habían puesto como un orificio en la llave para que precisamente se pudiera colgar con la cuerda y ya no se perdieran esas llaves. Y ya después nos vamos más, pasando muchos siglos. En el siglo XVIII, cuando la profesión de sereno, que sereno era el vigilante nocturno de los pueblos que cumplía la tarea de custodiar las llaves de todo el pueblo, aparte de tener otras tareas, pero cuando alguien quería entrar a su hogar, él gritaba sereno y entonces ya iba con todas sus llaves. Y entonces por eso es que las llaves tienen como cierto, ya desde ahí se empezaron a hacer en metal con un anillo metálico que uniera todas las llaves y entonces ya no las pudiera perder el sereno, entonces ya llevaba todas sus llaves con la argolla y pues ya no se perdían sus llaves, su cantidad de llaves. Entonces de ahí ya pues surgen los nuevos, bueno, ya con los años y fueron evolucionando y pues ya en esta época pues tenemos llaveros de todo tipo, ¿no? A lo mejor vamos de viaje a algún lado, a la playa o algo y queremos el llaverito ahora sí que de recuerdo para regalarles a nuestras amistades, que no sé, que diga Acapulco, que diga Puerto Vallarta, no sé. O también, por ejemplo, llaveros de peluchitos, que también están ya muy de moda en esta época los llaveros de peluchitos y que ya no solamente lo usan con las llaves, sino también con las bolsas. Entonces, pues bueno, ya les conté la historia del llavero. Hablemos de los rompecabezas. Los rompecabezas son un buen pasatiempo para chicos y grandes. Los primeros rompecabezas fueron desarrollados alrededor de 1760 por el cartógrafo británico John Spilsbury. Se hizo un mapa de Europa con madera y usó una sierra para marquetería para cortar lo que son las fronteras de los países y lo usó como de modo educacional en clase de geografía. Fue bien aceptado en la sociedad y así empezó un negocio de rompecabezas de temas geográficos famosos para la gente de clase alta, y ya después, durante el siglo XIX y XX, mejoró el proceso de creación de rompecabezas, en donde usaban una impresión litográfica en capas de madera más delgadas, para que fuera un poco más barato y más fácil de cortar. Y ya después, en el siglo XX, en el año 1929, durante la Gran Depresión que golpeó a Estados Unidos, los rompecabezas se volvieron muy populares porque empezaron a fabricarlos en cartón en lugar de madera y así se redujo drásticamente el precio y se convirtió en una actividad de entretenimiento a bajo costo porque, pues bueno, económicamente estaban muy mal las personas de allá de Estados Unidos. Entonces por eso pues se empezaron a utilizar los rompecabezas como una forma de entretenerse y armar y desarmar rompecabezas así con los chicos y con los grandes. En la época actual la producción de rompecabezas es muy moderno y altamente variable. La mayoría de los fabricantes adhieren la imagen que quieren en una cartulina y luego la pasan por una máquina que corta las piezas con unas cuchillas de acero para que sean piezas únicas, pero también existe ahora el corte láser que es como que muy preciso y con piezas así como que muy diferentes a lo clásico de todos los rompecabezas. Y ahorita en la época actual hay rompecabezas de cartón, madera y hasta plástico. De hecho yo tengo uno, que está aquí una de las imágenes es de plástico, que no lo he armado, pero pues hasta de plástico hay. Y bueno, en paisajes pues tenemos, o sea, lo que son las imágenes de los rompecabezas, pues tenemos paisajes, flores, dibujos, bueno, todo tipo de imágenes, hasta obras de arte que ya los ponen en rompecabezas, pueden ser desde 50, 100, 1000, hay rompecabezas que tienen hasta 30,000 piezas, que bueno, yo no sé dónde los puedan armar porque son demasiado grandes, pero bueno, los hay, también hay chiquitos, hay panorámicos, de hecho también hay unos rompecabezas modernos que no son rectangulares, sino que son hasta circulares. Entonces, bueno, ya les resumí un poco la historia del rompecabezas. Muchos de nosotros usamos el hilo dental.
pero ¿sabemos cuál es su origen? Sabemos que desde hace muchos siglos la gente ha utilizado varias cosas para poder tener un buen higiene bucal. Sería hasta el siglo XIX cuando el doctor Levi Spear, un dentista de Nueva Orleans, trabajó por todo el mundo para prevenir y controlar enfermedades dentales, aplicando un estricto higiene e inventó el hilo dental. Aunque la primera vez que se habla de su uso es en 1815, no será hasta finales del siglo cuando sería extendido por todo el mundo. Fueron varios los fabricantes, pero la patente quedaría registrada por la empresa Johnson & Johnson hasta que en 1940 deciden cambiar el hilo de seda, que es más costoso, por el hilo de nylon que se utiliza en la actualidad junto al teflón o polietileno, que bueno, en realidad pues es más económico que el que fue el hilo de seda. Entonces, en la actualidad lo que usamos pues es un hilo dental de nylon, que es un poco más aguantador y bueno, pues evita infecciones en las encías y previene las caries y también pues por ejemplo cuando se queda comida entre los dientes pues también ayuda, entonces pues es bueno utilizar el hilo dental. ¿Cuál es el origen del champú? Fue en el antiguo Egipto que ellos inventaron el champú porque se dieron cuenta que el sebo natural del cabello era la causa principal de que se viera sucio el cabello. Así que decidieron lavar el cabello con jugo de limón. Se dieron cuenta que el ácido cítrico del jugo de limón descompone eficazmente la grasa y ellos aplicaron el cabello un líquido compuesto con agua hervida, jugo de limón y algunas sustancias aromáticas, algunos aceites esenciales, porque ya desde aquel entonces se usaban aceites esenciales para aromatizar el baño de las personas. Entonces, desde ahí ya como que existe lo que sería el antecedente del champú que conocemos actualmente. En la actualidad hay una cantidad de champús en el mercado impresionantes, que si para cabellos lacios, cortos, delgados, gruesos, con caspa, etc. Pero el problema de muchos champús y marcas comerciales es la cantidad de químicos que traen. Muchos químicos que traen los champús tapan los poros del cuero cabelludo y lo adelgazan. Entonces traten de fijarse los ingredientes que sean lo más natural que sea, o sea, que no tengan tantos nombres, porque a veces también tienen muchos nombres que a lo mejor no somos ni químicos ni farmacobiólogos y no sabemos realmente esos químicos que pueden estar provocando a la piel porque se absorbe por los poros esos químicos. Entonces tengan mucho cuidado cuando escojan un champú que sea lo más natural posible, que no dañen tanto el cuero cabelludo, que no tapen los poros, que no tengan tantos conservadores, tantos colorantes, sobre todo los colorantes también no son buenos tanto en los productos alimenticios como en los productos cosméticos. Eviten los productos que tengan tantos colorantes. Hablando de la licuadora, un electrodoméstico inventado en el año 1922 por un estadounidense de origen polaco llamado Stephen J. Poplawski en Wisconsin, Estados Unidos. Al principio recibió el nombre de aparato de cocina centrifugador. La bebida preferida de este señor era la leche malteada, o sea, un batido. Entonces, él necesitaba inventar una máquina donde podía preparar sus batidos favoritos en pocos minutos y de manera cómoda. Y entonces, pues después de varios años de estar ahí intentando, o sea, varios intentos fallidos, por fin lo logró inventar la licuadora. En un principio no estaba diseñado para licuar frutas ni verduras, solo para preparar batidos. La verdad es que es un invento muy cómodo y útil, sobre todo a mí que no me gusta mucho la cocina y que no me gusta estar ahí horas y horas ahí haciendo que la salsa, que el guacamole y todo. La verdad es que lo más práctico, o sea, en lugar de usar un molcajete, pues echamos toda la licuadora, ¿no? Que el aguacate, el perejil, el limón, el chile y hacemos nuestro rico guacamole, ¿no? En lugar de estar con el molcajete ahí. Entonces, la verdad es que sí nos facilita mucho a muchas personas el tener una licuadora en casa. La primera secadora de cabello apareció en Francia en 1890 dentro de un salón de su creador Alexandre Godefroy. La verdad es que en realidad no era tanto como una secadora como las conocemos ahora, sino más bien como una aspiradora que invertía como que el resultado, o sea, la bomba de aire de la aspiradora crea un vacío que absorbe el polvo, pero él lo que hizo fue quitar el tubo de la entrada y lo colocó como que la salida de aire caliente. Había nacido como que la primera secadora y no se popularizó hasta los años 1920 o en los años 30, que había unas secadoras de casco que invadieron las peluquerías, pero que la verdad es que los gases estropeaban el cabello. Entonces ya hasta mediados de los años 50 fue cuando ya crearon las que eran las secadoras manuales.
En la actualidad las secadoras siguen siendo un escándalo, la verdad es que sí son muy ruidosas, deberán de inventar como que una secadora más silenciosa, pero bueno, lo que sí han inventado ya en esta época son las secadoras que protegen un poco el cabello, como los que tienen quinoa o que iones negativos o cosas así que la verdad sí protegen un poco el cabello para que no lo quemen o para que no afecte a lo mejor las raíces o no le saque urzuela, entonces también hay productos para proteger al cabello de las cosas calientes, o sea, como la plancha para el cabello, la secadora, los alaciadores, entonces como que también ya hay muchos productos que protegen al cabello. Hablando del control remoto para la televisión, en 1950 el presidente Zenith Electronics, Eugene F. McDonald's, quería silenciar los anuncios o cambiar los canales porque no le gustaba ver la publicidad en la televisión. Entonces a los ingenieros de la empresa les encargó que hicieran un dispositivo que pudiera cambiar canal o silenciarlo y así crearon el Flashmatic que dirigía una luz hacia un sensor en la esquina de la pantalla. Permitía al espectador silenciar el sonido, cambiar los canales hacia arriba o hacia abajo y hacer todo al parpadear el botón de la pantalla. En 1974 lanzó Ceefax un servicio basado en texto que usaba capacidad adicional con las frecuencias de la TV analógica en el Reino Unido, pero era imposible para la mayoría acceder como que a los canales de deportes o noticias, entonces pues no, como que no era muy práctico. Luego en la década de los 1980 y 1990, con el aumento de televisión por cable, y aparte grabadoras de video, reproductoras de DVD y consolas de videojuego, el control remoto se hizo como que muy grande, con muchos botones y colorcitos y todo. Entonces ya después pues tuvieron que cambiar un poco, como que regresar un poco a lo básico, que fuera un poco más sencillo el control remoto, de manera que fuera más práctico para la mayoría.